El tema de hoy se llama Madres que marcan la diferencia. Madres que marcan la diferencia. O sea que hay madres y madres, pero precisamente Dios quiere que cada una de sus seguidoras, que cada una de las cristianas sean madres que marquen la diferencia. Porque hablando con muchos jóvenes, muchas veces tienen recuerdos hermosos de sus mamás. Dice, si no hubiese sido por mi mamá que estuvo a mi lado en los momentos críticos de mi vida, en los momentos difíciles, si no hubiese sido por mi mamá que se sentó en mi cama, me acariciaba la cabeza, pronunciaba una oración, decía un versículo bíblico, yo no sé qué hubiese sido de mí. Pero también escucho relatos tristes que dice, en los momentos donde yo más necesité de mi mamá, ella no estaba conmigo. Y entonces me sentí huérfano de madre teniéndola. Que Dios nos libre, que Dios les libre. Y por eso precisamente hoy vamos a ver el tema Madres que marcan la diferencia. Hay un día en el año que se recuerda el Día de la Madre. No está en la Biblia, pero a alguien se le ocurrió que algún día tenía que ser y nos regocijamos que así sea. Ese día tal vez sea el día que más alegría o con más ternura se recuerda. No sé por qué los padres quedamos un poquito relegados a un segundo plano, pero yo creo que hay toda razón, porque las mamás fueron generalmente las que estuvieron al lado de sus hijos cuando ellos tuvieron un momento crítico, un momento difícil. Yo recuerdo en mi adolescencia, estuve a punto de morir. Me tomó pleuresía, o sea, entre la membrana del pulmón y el pulmón se me llenó de agua, porque haciendo gimnasia, ejercicio físico en la secundaria, el profesor nos hacía que nos arrojáramos al pasto lleno de hielo, de escarcha, y el cuerpo caliente hizo que mis pulmones contrajeran pleuresía. Y entonces estuve sin poder respirar, día tras día y noche tras noche. ¿Y quién estuvo conmigo? Mi mamá. Estuvo allí cuidándome para ver si yo no dejaba de respirar. O sea que mi papá dormía, pero la que estaba allí a mi lado cuidándome fue mi mamá. No lo acuso a mi papá. Tal vez si mi mamá no estaba, él iba a estar cuidándome. Así ocurre muchas veces. Por eso recordar a la madre es recordar cosas muy lindas y reconocer el mérito que se han ganado frente a sus hijos. Pero hoy vamos a ver algunas características que tienen las madres que marcan la diferencia. ¿Cómo debe ser una madre que marca la diferencia? Que sus hijos la recuerden, que su esposo, que la sociedad y todo, y sobre todo, que Dios la premie, la recompense y la bendiga. En primer lugar vamos a ver la madre que marcó la diferencia fue Jocabet. ¿Saben quién fue Jocabet? Tal vez algunos sí, tal vez algunos no. Fue la mamá de Moisés, ese gran líder del pueblo judío que Dios lo usó para sacar de la esclavitud de Egipto a Israel, que estuvo en Egipto por más de 400 años. Pero pensaba mientras meditaba en esto, ¿qué hubiese sido si Moisés, siendo pequeñito, era muerto por las leyes del reino, ¿cierto? Porque había que matar a todo niño que nacía varón. Ya vamos a ver la historia, muy interesante. Así que una madre que marcó la diferencia fue Jocabet. En el libro de Éxodo, capítulo 2, versículos 1 al 10, dice: un hombre de la familia de Leví fue y tomó por esposa a una descendiente de Leví que concibió y dio a luz un hijo. Al verlo tan hermoso, lo mantuvo escondido 3 meses. Pero como no pudo esconderlo más tiempo, tomó un cesto de juncos,
lo calafateó con brea y asfalto, colocó allí al niño y lo dejó en un carrizal a la orilla del río. Una hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué sucedería. La hija del faraón bajó al río para bañarse y mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio el cesto en el carrizal. Entonces envió a una criada suya para que lo recogiera. Cuando ella abrió el cesto, vio allí a un niño que lloraba y le tuvo compasión. Entonces dijo: este niño es de los hebreos. La hermana del niño dijo entonces a la hija del faraón: debo ir y llamar a una nodriza o niñera hebrea para que críe este niño por ti. Y la hija del faraón respondió: sí, ve. Entonces la joven fue y llamó a la madre del niño. Y la hija del faraón le dijo: llévate a este niño y críalo por mí. Yo te pagaré por hacerlo. La mujer tomó entonces al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija del faraón, quien lo adoptó como su hijo y le puso por nombre Moisés, pues dijo: yo lo rescaté de las aguas. Qué historia más fascinante, ¿no es cierto? Moisés habría muerto si no hubiese habido una madre que lo defendió de la muerte. Cuando Jocabet quedó embarazada, el decreto del faraón, el rey de Egipto, era: cada que nazca una niña puede vivir, pero cada que nazca un varón hay que matarlo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se multiplicaba y se multiplicaba, y los varones constituían un peligro para el pueblo egipcio, porque temía el faraón que se juntaran todos los varones en grande ejército y atacaran a los egipcios. La orden rigurosa del rey, del faraón, era dar muerte a todo varoncito, y las niñas se salvaban. Pero Jocabet era tanto el amor que le tuvo a su bebé que se arriesgó, confió en Dios y lo guardó a su bebé. Pero un día, como ustedes ven la historia, ella lo puso en una canastita, la calafateó con brea, la puso en el río, y yo trato de tener empatía con esta madre, de ponerme en su lugar. ¿No sería riesgoso para ponerlo a su bebé en el río? Ella confiaba que Dios lo iba a guardar. Queridas madres, hay veces que tal vez pasás noches sin dormir, porque tal vez tu bebé está en peligro, se enfermó gravemente. Y yo te quiero decir que es casi inevitable, pero si confías plenamente que hay un Dios que protege, un Dios que guía, un Dios que bendice, un Dios que está sobre todos los peligros, vas a copiar a Jocabet. Ella se jugó, pero no se jugó porque fuera tan valiente, sino era una madre que tenía una fe gigante en el Dios de la eternidad, el mismo Dios tuyo, el mismo Dios mío. Entonces, queridas hermanas, queridas madres, yo te estoy animando a poner tu confianza en Dios cuando tus hijos están en riesgos. A nosotros también, con Nidia, en cierta época, cuando nuestros nietos viajaban, casi no podíamos dormir toda la noche. Especialmente yo pensaba: no le pasará nada, no le pasará nada. Lo mismo sucedió con su mamá, nuestra hija. Pero hasta que llegó un momento que yo le dije: Señor, esto no puede ser. Si yo creo en ti, ¿por qué tengo que pasarme la noche en vela? ¿Por qué tengo que estar así tan preocupado? Eso es un síntoma que mi fe en ti no es suficiente. Le pedí perdón a Dios y le dije: a partir de ahora yo lo entrego en tus manos. Y a partir de ahí pude dormir plácidamente, y Él se encargó de proteger a nuestra hija primero en sus años juveniles y a nuestros nietos ahora. Así que, mamá querida, si querés marcar la diferencia, una de las grandes diferencias que marca una madre
es la plena confianza en Dios. Y si yo pregunto, mamá, ¿cómo está tu fe en Dios? Seguramente me va a decir, sí, yo confío en Dios. Pero yo te quiero decir algo, la fe en Dios se ve y se demuestra cuando tenemos problemas. Porque cuando no hay problema todo el mundo cree en Dios. Por decir todo el mundo, no todo el mundo cree en Dios. Pero obviamente una cristiana cree en Dios. Pero cuando te enfrentas al monstruo del temor, de los peligros, ahí Dios permite que ensayes tu fe. Yo te animo a descansar en las poderosas manos de Dios y Dios se va a encargar de todo. Dios, cuando miramos la historia de Moisés, vemos que lo tenía todo programado. Dios lo tenía todo previsto para que a ese bebé no le pase nada. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Dios te dice, hija, confía en mí. El principal cuidador de tus hijos es Dios. Esto no quiere decir que te laves las manos y digas, bueno, me desentiendo. No, vos tenés que velar por tus hijos como Jocabet, pero con toda tu preocupación no podés hacer nada. Pero la confianza en Dios sí. En nuestros días hay mucha Jocabet, por decirlo de alguna manera. Hay veces que una chica sin estar casada queda embarazada y hoy está de moda, bueno, hace un aborto y se terminó. Pero nosotros no somos pro-abortistas, sino somos pro-vida. Todos los cristianos somos pro-vida, porque ningún bebé se forma en el vientre materno sin la intervención de Dios. Dios es el que le da la vida cuando ese niñito tan pequeñito se forma en el vientre materno. Así que hay muchas chicas jóvenes y a veces mujeres grandes cuyos esposos abandonan o cuyo compañero o cuya pareja, como se dice ahora, la dejan en el momento que más necesitan, la dejan sola. Pero hay alguien que está a tu lado. Ese alguien es Dios. Así que si alguien fue amenazado con la terrible idea del homicidio, porque el aborto es un homicidio, es una muerte, es un crimen, entonces descartá de tu mente. Y si encontrás en el camino de tu vida alguna muchacha que dice, mira, no me queda otra salida que hacer el aborto, decirle, mira, no lo hagas, no lo hagas. Nosotros mismos, si nuestra mamá nos hubiese abortado, ninguno de nosotros estaríamos acá. Así que gracias a Dios que nuestra mamá no hizo ese crimen, por eso nosotros vivimos. Así que como iglesia cristiana, nosotros no estamos a favor del aborto. Y las mujeres de hoy, el movimiento feminista dice, pero somos dueñas de nuestro cuerpo. Bueno, si pensamos bien, ni de nuestro cuerpo somos dueños. Porque ¿quién nos dio este cuerpo? Dios nos dio este cuerpo, así que yo no soy dueño de hacer con mi cuerpo lo que quiero. Bueno, pero pongámosle que sos dueña de tu cuerpo, pero el bebé que está ahí dentro merece y necesita nacer y vivir. Y un día te lo va a agradecer profundamente que le diste la posibilidad de vivir como Jocabet, una madre que marcó la diferencia. Otra madre que marcó la diferencia fue Ana. Ana es una madre un poco desconocida que está en el Antiguo Testamento. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, versículos 26 y 28 leemos, y ella, Ana, le dijo al sacerdote Elí, Señor mío, que tengas una larga vida. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor. Oraba por este niño y el Señor me lo concedió. He venido porque prometí dedicarlo al Señor para toda la vida, para siempre será del Señor. ¡Qué decisión! Ana era estéril, no podía tener hijos. Y ella sufría mucho, sufría muchísimo. No sé si hoy las mujeres sufren también las que son estériles, pero aún si te dijeron los médicos, vos nunca vas a tener hijo, entonces yo siempre le digo a esas mamás, no le creas tanto, porque Dios tiene la última palabra. Nuestros nietos no tendrían que haber existido
Ellos hicieron fertilización asistida como 3 veces, y los médicos le dijeron: olvídense, ustedes jamás van a tener hijos. Y un día vino nuestro yerno llorando a nuestra casa y dijo: suegro, no te voy a poder dar nietos. ¿Qué? ¿Por qué? Porque los médicos nos dijeron que nunca les vamos a poder dar nietos. Olvídalo, el Señor tiene la última palabra. Pero ya hicimos 3 fertilizaciones asistidas. Hay alguien que si abre la boca y dice: sea un bebé, ahí se producirá. Y yo en las madrugadas oraba. No estoy en contra de la fertilización asistida, pero decía: Señor, mostrarle tu poder, tu grandeza, que Dios es un Dios de milagros. Y cuando todo parecía perdido, después de 10 años de esperar, imprevistamente nuestra hija apareció embarazada. Y como si fuera poco, casi a los 5 años vino el otro varoncito. Dios tiene la última palabra. Dios es grande. ¡Aleluya! Nuestros nietos, el mayor tiene 12 años, el menor tiene 7, pero ellos tendrían que tener, por lo menos el de 12, tendrían que tener 22 y el otro un poco menos, pero pasaron 10 años. Contra viento y marea, Dios dijo: lo que la ciencia no puede, yo puedo. Mamá querida, hay esperanza. Si me decís: yo ya tengo hijos, pero mis hijos están apartados de Dios, mis hijos están en caminos que no son convenientes, yo te digo una cosa: no pierdas la esperanza. Dios tiene la última palabra. Si sabes esperar en Dios y confiar en Dios, regocijate desde hoy diciendo: gracias, Señor, porque tú tienes tu tiempo y tu forma. Pero si vos tirás la toalla y te declarás vencida, Dios no puede hacer nada, porque para el que cree todo le es posible, porque la fe mueve montañas. Así que nuestros nietos son producto, yo se lo digo, le decimos nosotros: vos existís porque Dios tiene un propósito con tu vida. Vos existís. Ahora tenés que descubrir para qué Dios te trajo a este mundo y hacer la voluntad de Dios. En 1 Samuel capítulo 2, versículos 18 y 19 leemos: el joven Samuel servía ante el Señor vestido con un efod de lino. Cada año su madre Ana le hacía una túnica pequeña y se la llevaba cuando iba con su marido a entregar sus ofrendas de costumbre. Pienso, era chiquitito el Samuelito cuando ella se fue y lo dejó en el templo. Recién había terminado de ser amamantado. Y ella le prometió, ella le dijo: si me das un hijo, yo lo consagro para ti. Y quiero que como madre te ponga en el lugar de Ana. ¿Qué dolor habrá sido para Ana entregar a su bebé, que fue un milagro, un nenito pequeño? Pero sin embargo, Dios cumplió y ella no se olvidó de lo que le prometió a Dios. Se fue y lo entregó al cuidado del sacerdote Elí. Y sabemos que Samuel fue un instrumento escogido de Dios. Así que, hermanas queridas, cuando Dios a veces vence toda dificultad, es porque detrás de eso hay un propósito. No desespere, confía en Dios, seguí orando. Cuando llegue el momento, Dios te lo va a demostrar. Ana oró intensamente para concebir un hijo y Dios le concedió y ella lo dedicó al Señor. Y el vivir en la casa de Dios, porque él se fue a vivir al templo, Samuel era un joven agradable a Dios y agradable a los hombres. En 1 Samuel, capítulo 2, 26, leemos: mientras tanto el joven Samuel seguía creciendo y era bien visto por Dios y por la gente. ¿Cuántas madres tal vez han orado para tener un hijo? Han orado. En algunos casos Dios le ha concedido tener un hijo. Y si no, le ha concedido tener un hijo del corazón. ¿No es cierto? Que no tienen menos valor que los hijos de sangre, porque son tan queridos que los hijos naturales. Pero luego que Dios le da una respuesta, es como que esa mamá se desentiende. Bueno, Dios cumplió su promesa, gloria a Dios, pero querida mamá, ahí viene
cómo marcar la diferencia. Tenés que aprender a traerlo a la iglesia, a traerlo a la escuela bíblica, a motivarle que venga a la reunión de jóvenes, porque un niño y un joven que se cría en el ambiente cristiano tiene la posibilidad de vencer las drogas, la violencia que tanto hay en este mundo, las barras, las dificultades. Este mundo es tenebroso, es difícil, es crítico, es rebelde, pero vos como mamá podés marcar la diferencia y decirle: hijo, no te conviene esto, yo voy a orar por vos y hablarle día tras día, día tras día, y tus hijos te van a escuchar porque Dios te va a respaldar. No desmayes, no te desanimes, Dios está a tu favor, porque Dios te ha encomendado en tus manos y a tu cuidado, hijos hermosos. En tercer lugar, la madre de los hijos de Zebedeo es otro caso. Los hijos de Zebedeo, una mamá que casi no se la toma en cuenta. En Mateo 20, versículos 20 al 23 leemos: en ese momento la madre de los hijos de Zebedeo se acercó con sus hijos a Jesús y se postró ante él para pedirle algo. Él le dijo: ¿qué es lo que quieres? Ella le respondió: manda que en tu reino mis dos hijos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús le respondió: ustedes no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber del mismo vaso del que yo he de beber? Y ellos le dijeron: sí podemos. Él les dijo: a decir verdad, beberán de mi vaso, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo, pues ya es de aquello para quienes mi Padre lo ha preparado. Bueno, tal vez algunos o la mayoría entiende qué quiso decirle Jesús: ustedes podrán beber de mi vaso o de mi copa. Le estuvo queriendo decir: ustedes saben que van a tener que sufrir mucho como yo voy a sufrir. Él no le estuvo hablando de un vaso literal, sino de los sufrimientos que implicaría seguir a Cristo. Y ellos, los muchachos corajudos, le dijeron: sí podemos. Bueno, ellos no sabían lo que hablaban, no eran conscientes. La mayoría o casi todos los apóstoles de Jesús murieron como mártires, los mataron a espada, murieron la muerte más horrible. El único que se dice que murió de viejito fue el apóstol Juan, desterrado en la isla de Patmos. Pero después todos prácticamente murieron como mártires. La madre de los dos discípulos de Jesús más allegado se fue y tenía un gran sueño. Sus hijos eran pescadores, pero ella decía: cómo quisiera que en el reino futuro uno de ellos esté a la derecha de Jesús y el otro a la izquierda. Ella era una mujer inteligente, no fue a pedirle a ningún otro, se fue directo a Jesús. Obviamente que Jesús le dijo: esto no está en mí concederle a tus hijos, porque mi Padre es el que va a decidir quién se va a ocupar estos lugares. Pero ella tenía su sueño. ¿De qué nos está hablando? Querida mamá, tenés que tener sueños grandes para tus hijos, sueños alcanzables. No digas simplemente: bueno, este nunca va a hacer nada en la vida. No, tenés que tener sueños y motivarlos. Hijo, tenés que alcanzar una profesión, tenés que ser una persona honesta, tenés que ser responsable, tenés que buscarte un trabajo, tenés que formar tu hogar, etcétera, etcétera, etcétera. No dejarlos a la buena de Dios. A veces ya son grandecitos y algunas mamás dicen: bueno, ellos ya saben todo en la vida. No, porque vos tenés más experiencia, porque vos caminaste más tiempo en este mundo, sabés más de los peligros, de las bendiciones, de las cosas que pueden perjudicar a tus hijos. La mamá siempre sabe más que los hijos. No se ofendan los hijos. Hay mamás que no fueron a la universidad y por ahí los hijos dicen: pero vos no estudiaste ni en la facultad y yo ya me estoy por graduar de médico. Bueno, tendrá conocimientos académicos, pero experiencia de vida tiene una persona que vivió más años. Así que mamá, vos sos la mejor profesora universitaria de tus hijos. No te esquives ese privilegio. Enseñale día tras día,
pero pastor, no me quieren escuchar. Hay alguien que te va a escuchar, que es Dios, y decirle: Dios, toca el corazón de mis hijos para que cuando yo le hable, el Espíritu Santo les convenza. Y la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo convence de pecado, convence de errores. Quiero decirte algo: Dios está a tu favor, querida madre, para ayudarte. Dios está contigo. Bueno, la petición de la madre de estos dos muchachos, discípulos de Jesús, no se pudo cumplir, no porque no lo merecieran, no sabemos, a lo mejor Dios el Padre decidió que fueran ellos, pero lo que quería destacar es que ella soñaba en grande para sus hijos. Otro ejemplo, en cuarto lugar, de madre que marca la diferencia, es el ejemplo de Eunice y Loida, la madre y la abuela de Timoteo, Eunice. Y yo sé que esta mañana hay madres que ya son abuelas y hay madres que todavía no son, y hay potenciales madres que todavía están en vías de ser madres. En 2 Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 5, Pablo le dice a Timoteo: doy gracias a Dios, a quien, como mis antepasados, sirvo con limpia conciencia de que siempre, día y noche, me acuerdo de ti en mis oraciones. Al acordarme de tus lágrimas, siento deseos de verte para llenarme de gozo, pues me viene a la memoria la fe sincera que hay en ti. Y escucha bien ahora: la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que habita en ti también. ¿Quién le transmitió la fe a Timoteo? La mamá, la abuela. Hay madres que son abuelas. No diga: bueno, yo me desentiendo, que mis hijos se encarguen de sus hijos. No, en el plan de Dios es que si sos una abuela cristiana, vos tenés que tener injerencia en tus hijos, para bien, enseñarle a creer en Jesús, enseñarle a orar, enseñarle a leer la palabra, enseñarle a ir al culto, mostrarle con tu fe práctica lo que significa seguir a Jesús. Obviamente las madres también. Bueno, en este hogar ocurría algo que ocurre en muchos hogares actuales. No eran todos creyentes, porque el papá de Timoteo era griego, no era cristiano. Hay muchas hermanas que son madres y me dicen: pastor, si mi marido fuera cristiano, la situación sería diferente. Yo le digo: no, podría ser o no, porque conozco parejas cuyo marido es cristiano y no pasa gran cosa. Y sin embargo, hay otras madres cuyo marido no es creyente. Es el caso de Timoteo. Sin embargo, ella dijo: aunque mi marido no se ocupe de Timoteo, yo a Timothy me lo agarro, le empiezo a hacer orar, le transmito una fe. Y la abuela Loida también lo hizo. ¿Y quién fue Timoteo? Un siervazo del Señor, por una madre y una abuela. ¡Gloria a Dios! Abuelas queridas, Dios pone en tus manos a tus nietos. Dios pone en tus manos a tus hijos, querida mamá. El caso de Timoteo es el de muchos jóvenes. Como dije, parte de la familia es creyente. La Biblia lo dice. Después Pablo llegó a Derbe y a Listra, y allí había un discípulo llamado Timoteo, que era hijo de una judía cristiana y de padre griego. Hechos 16:1. Pero a pesar de que el padre no era creyente, ellas no se dieron por vencidas. No sé si hubo discordia ahí con el marido, a lo mejor él no quería que ellos se vayan al culto, no lo sé, no dice la Biblia, pero muchas veces surge eso en el hogar. En la iglesia, y en la iglesia, y en la iglesia, y no me cocinás, no me atendés. Y muchas veces dice una hermana: pastor, ¿qué hago? Yo quiero servir a Dios, pero mi marido, que no es creyente, me lo quiere impedir. ¿Vengo igual? Y mi consejo, basado en la palabra de Dios, es: sé equilibrada. Dale a tu marido el tiempo que él se merece y dale a Dios el tiempo que él se merece.
No dejes de seguir a Jesús por tu marido y no le hagas a tu marido un Dios en tu vida. Cada cosa en su lugar, porque Dios te va a ayudar. Tenemos que ser equilibrados. Ni todo el día en la obra de Dios, ni todo el día en la casa. No puedo porque mi marido, porque esto, porque el otro. Sin embargo, estas dos mujeres nos dan el ejemplo de que se puede ser cristiana equilibrada. Al marido, como dijo Jesús con la moneda, al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No le abandones a tu marido, atendelo, dale cariñito, cocinale rico, pero mi querido, hoy tengo que ir al culto porque yo le sirvo a Dios. Si te vas no vuelvas. Lo lamento, pero yo me voy al culto. ¿Quién manda en tu vida, tu marido o el Señor? Estamos yendo, hermano. Ni lo uno ni lo otro. Dios nos dio 24 horas para que lo sepamos usar con equilibrio. Al marido lo que corresponde y a Dios lo que corresponde. Así que debemos concluir, hermano. La madre que teme a Dios, es decir, que tiene en cuenta que lo ama a Dios, que le obedece, recibe el reconocimiento del Señor y de sus hijos y de su esposo. Recibe el reconocimiento de todo, aunque tuvo que pasar de las 1001. En el Proverbios 31, 28 al 30, Proverbios 31, 28 al 30 dice: sus hijos se levantan y la llaman dichosa. También su esposo la congratula. Muchas mujeres han hecho el bien, pero tú la sobrepasas a todas. La belleza es engañosa y hueca la hermosura, pero la mujer que teme a Dios, que teme al Señor, será alabada. Temer a Dios no quiere decir tenerle miedo, quiere decir tenerle en cuenta, respetarlo, amarlo, seguirlo, servirlo. Dios quiere bendecir tu vida, querida mamá, y Dios hoy va a fortalecer tu vida para que sea una mamá o una abuela que marque la diferencia. La que tenga oído para oír, oiga lo que el Señor te está hablando.